Buenos días, queridos amigos. Hoy vamos a hablar sobre asumir lo difícil. Lo difícil forma totalmente parte de nuestras vidas. Y es allí donde el ser humano se revela en toda su grandeza. Para superar lo difícil, tiene que desarrollar todo lo que ha aprendido, lo que ha heredado, lo que ha experimentado hasta ese momento. Y también puede enfrentarse a lo difícil desde lo duro, lo feo, lo que nos da miedo. Miedo de nosotros mismos o de los demás. Entonces, observamos que la vida es ondulatoria. La vida es una sucesión de fases opuestas, de fases agradables y de fases desagradables. Y la duración de esas fases es para nosotros como aleatorias. Y sin embargo, cada uno ha podido tener ya la experiencia de que cada vez que se rinde a algo difícil, cuando se acaba el ciclo de esa dificultad, su vida da un salto, lo que podemos llamar un salto cuántico, un salto evolutivo. Lo difícil está al servicio de esos saltos. Que sea en la vida individual o en la vida colectiva de nuestro sistema familiar, de nuestro país, de nuestra época. Todo es sujeto a esa vida de polaridades que cuando se reconcilian, cuando se fusionan, crean, primero en nuestras vidas, un plus de energía, de comprensión, de amor y un cambio cualitativo de nuestra vida, que a su vez arrastra a los que nos rodean, los que vibran con nosotros, y crea las condiciones para un salto evolutivo de mayor amplitud. Entonces, cuando vivimos algo difícil para nosotros, lo bueno es poder recordar en ese momento esa dificultad. Es un regalo del universo, un regalo de algo más grande, un regalo de ese campo cuántico, de las nuevas posibilidades. La única manera en que yo puedo acceder a algo nuevo en mi vida es asumiendo una dificultad por la que esté pasando. Esa dificultad puede ser un fracaso, un duelo, una culpa, la pérdida de una ilusión, lo que toque. Lo que toque en nuestra vida individual, lo que toque cambiar para estar al servicio de la evolución colectiva, que permite también ese cambio individual en el que voy a estar y que no elijo yo. Solo me entrego, me rindo, me entrego y algo nuevo se abre. Y eso nuevo forma parte de un cambio mayor y ayuda al salto evolutivo colectivo. Quizá lo más difícil sean las culpas. Asumir una culpa, asumir haber hecho algo mal y nos damos cuenta después. Hemos hecho daño. Es necesario saber que ese daño que hemos hecho
era necesario. Crea también para las personas a las que he hecho daño la oportunidad de vivir esa polaridad, de asumirla, de dar ellas mismas un salto evolutivo en su vida gracias a la rendición, a la aceptación de ese daño hecho por mí. Y yo, aceptando que he sido también instrumento del destino, asumiendo mi responsabilidad completa, decido reparar lo que he hecho. Y en ese momento entra en mí una energía, una creatividad sorprendente. Allí la vida, el universo me da a entender, me permite comprender para qué hice ese daño. Sin ese daño anterior, yo no tendría esa entrega a mi entorno actual. El otro aspecto difícil de asumir sobre lo duro de nuestras vidas es lo que vemos con los demás. Alguien que sufre, alguien que es tratado injustamente, alguien que hace daño a otro, o alguien que nos hace daño a nosotros mismos. Estamos allí en lo mismo. Honrar ese destino, honrar su participación al destino colectivo a través de lo que está viviendo. Y rendirnos a lo que la vida pide a esas personas. Y si es un familiar que me ha hecho daño, primero le agradezco ser ese familiar, ser mi padre, mi hermano, mi pareja. Gracias por ser tú. Yo soy un ser humano como tú, imperfecto como tú. Gracias por ser tú, ese familiar mío. Y ahora puedo mirar el daño que me has hecho o que has hecho a otros y dejo toda la responsabilidad contigo si es que yo no tengo participación. Como adulta que soy, mi ayuda verdadera con los demás será resonar con su responsabilidad, ayudarles a asumir el daño que han hecho, las consecuencias, las responsabilidades. Ayudarles a asumir la pérdida de un deseo, de una expectativa, de una ilusión. No manda lo mental, manda la vida. Ayudarles a rendirse. Ayudarles a ver que su vida quizás se esté terminando. Mi ayuda adulta no puede consistir en tapar la realidad, sino ayudar a la persona a ver esa realidad y por lo tanto asumirla, disfrutarla, responsabilizarse de ella, sea lo que sea esa vida. No sé si tenéis alguna pregunta.
vamos a hacer una meditación, una visualización sobre esto. Si antes tuvierais una pregunta, no, parece que no de momento. Entonces, ahora quizá, bueno, con ojos abiertos, ojos cerrados, podemos decirnos internamente esas frases. Acepto ver lo difícil. Acepto mirar lo difícil, lo duro, aunque me duela lo que vea. Aunque me dé rabia, me dé miedo o me dé asco lo que vea. Honro a todas esas personas y a su destino. Honro lo que les ha tocado al servicio del destino colectivo. Honro su libertad y su decisión. Miro lo difícil con compasión. Con dolor. Con gratitud. Me rindo ante lo difícil. Me rindo aunque no entienda. Y elijo la compasión. La compasión nos lleva a la acción.